Capítulo 7. Miseria. Cámara de los Lores. La ansiedad estaba en el aire mientras todos los lores y damas se sentaban para una reunión de emergencia. Todos habían sido convocados de madrugada, lo que solo podía ser un mal presagio. Si a eso le sumamos la presencia del rey, la reina y el primer ministro, la situación no era nada buena. Lord Williamson se dirigió a su estrado, justo debajo de los asientos del rey y la reina, a la par del primer ministro. Se ajustó la peluca, tomó el martillo y golpeó orden. La sesión convocada por Lord Potter debe comenzar. Todos se sentaron inmediatamente cuando escucharon al Lord Orador, pero ahora estaban murmurando entre ellos cuando se reveló que Lord Potter era el que convocó la sesión de emergencia. Ahora, Lord Potter presentará su caso ante la corte, anunció Lord Williamson antes de sentarse y asentir en dirección a Lord Potter. Harry se puso de pie cuando llamaron su nombre y caminó hacia el centro de la corte antes de decir: mi rey, reina, primer ministro, lores y damas, hoy les planteo un caso en el que debemos deliberar con gran cuidado. El rey Jorge III miró a su sobrino antes de preguntarle sobre qué necesitabas que delibere la corte en pleno. Sobrino, por favor, pase, mi señora, anunció Harry mientras se giraba hacia las puertas dobles. Entró una hermosa mujer de cabello rubio y ojos azules. Su rostro desprendía una belleza y un ingenio que la mayoría de las mujeres desearían tener. Su túnica, de un azul vígaro, parecía fluir sin alegría alrededor de su voluptuoso cuerpo. Todos quedaron boquiabiertos al ver a la dama más hermosa entrar en la Cámara de los Lores. Y, sin embargo, no los miró a ninguno, solo a Lord Potter. Harry le sonrió a Fleur mientras ella se deslizaba por el pasillo y se inclinó ante el rey y la reina. Saludos desde el Ducado de Bretaña, majestades. La reina Carlota le sonrió a la dama antes de responder: levántese, duquesa de Lecor. Es usted muy bienvenida. Fleur se levantó y se acercó a Harry. El rey le sonrió a ambos antes de preguntar: ¿quería casarse, Lord Potter? Si es así, solo tiene que decirlo y se hará. Harry suspiró antes de responder: lamentablemente, tío, no es ese tipo de discusión la que tendríamos hoy. ¿Entonces qué pasa?, preguntó la reina muy preocupada al ver a Fleur temblar levemente. Harry miró a su tía por un segundo antes de decir: Francia ha declarado, o estaría declarando, la guerra a Gran Bretaña. Se armó un alboroto cuando todos se enteraron de la noticia. Frases como francés asqueroso y esos traidores se soltaron mientras Fleur se encogía cada vez más en los brazos de Harry. Harry mismo intentaba consolar a Fleur al ver que el alboroto la afectaba. Estuvo a punto de gritar para que se callara, pero se le adelantaron. Orden, gritó un irritado primer ministro William Pitt. Había visto las reacciones de Fleur y tal reacción ante la noticia no era propia de los lores de la Cámara. William Pitt miró a Harry antes de preguntar: entonces, ¿por qué está la joya de Francia aquí con nosotros? Debería estar en Francia ahora mismo, ya que somos hostiles. Harry miró a su amigo antes de responder con cuidado: ella fue quien me informó de sus planes, primer ministro. Entonces hemos ganado un aliado valioso. ¿No sería bueno tener la joya de Francia con nosotros y rebautizarla como la joya de Inglaterra?, argumentó Lord Bones, recibiendo el asentimiento de sus partidarios. Lord Howe se puso de pie y respondió: no podemos protegerla. Sería una excusa para atacarnos. Tan egoísta es usted, Lord Howe. Los franceses nos atacarían incluso si ella no estuviera aquí. ¿Por qué no aprovechar esta situación?, se burló Lord Bones hacia Lord Howe. Y aún así, dijo Lord Howe al ponerse de pie de nuevo, los demás países nos considerarían ladrones y Francia sin duda obtendría el apoyo necesario para derrocarnos. Recuerden que seguimos luchando contra los estadounidenses. Lord Black se levantó después de que Lord Howe se sentara y se dirigió a la cámara. Como dijo Lord Bones, Francia nos habría declarado la guerra incluso si Lady Delacour no estuviera aquí, y esta podría ser una oportunidad de oro para matar dos pájaros de un tiro. Los franceses seguramente se aliarían con los estadounidenses y, si derrotáramos a Francia, los revolucionarios estadounidenses perderían sin duda. Y aún así,
Lord Black, seguiríamos luchando en dos frentes, argumentó el primer ministro Pitt. En efecto, primer ministro, respondió Lord Black al sentarse. Pero la pregunta sigue en pie: ¿deberíamos conservar a la dama o devolverla? Antes de que se plantearan otros argumentos, las puertas dobles se abrieron una vez más y admitieron al consular francés en la cámara. El cónsul hizo una ligera reverencia al rey y a la reina antes de decir: Francia ha recibido noticias de la llegada de Lady Delacour a las Islas Británicas. Quisiéramos un intercambio, la joya de Francia, por la cancelación de la declaración de guerra. Todos los guardias estaban firmes en ese momento. Sabían que una palabra en falso y el cónsul moriría a filo de espada. El mismísimo Sir William estaba junto a Lord Potter cuando entró el francés. El rey Jorge III vio aumentar la tensión antes de ponerse de pie. ¿Y qué pasaría con la declaración si, por ejemplo, la joya de Francia fuera devuelta a su patria? El cónsul levantó la vista antes de responder: entonces no levantaríamos la mano contra ningún inglés en este suelo. ¿Basta con la devolución de la joya de Francia?, preguntó Lord Williamson, indeciso. El cónsul asintió antes de añadir: y estando en perfectas condiciones también. El rey Jorge miró al cónsul antes de asentir: entonces tendrás tu respuesta después de que lo discutamos nosotros mismos, cónsul. Muy bien, respondió el cónsul antes de salir. Todos permanecieron en silencio después de esa exhibición antes de que Lord Williamson los interrumpiera diciendo: ¿cuál es su respuesta a esto, Lord Potter? Harry fulminó con la mirada a su tío antes de abrazar a Fleur y decir: si tuviera un deseo para esta casa, sería proteger a mi señora de los franceses. Ella es mía y yo soy suyo. No sea egoísta, Lord Potter, rugió el enfurecido rey Jorge mientras miraba fijamente a su sobrino. No podemos permitirnos otra guerra a estas alturas. Entonces debemos terminar la guerra en las colonias americanas. Entonces podremos centrarnos en los franceses, respondió Harry con vehemencia. En ese momento, William Pitt se puso de pie y dijo: mírese, Lord Potter, no se deslice con esta mujer. Piense con claridad de una vez y comprenda que no podemos irritar a otra gran potencia en este momento. ¿De verdad vería morir a miles de soldados solo por una mujer? Fleur, sintiéndose segura en ese momento y enojada por las duras palabras de William Pitt, dijo: no se burle de nuestro amor, primer ministro Pitt. Usted, que ni siquiera ha tocado a una mujer antes. Esto provocó un estallido que fue rápidamente detenido por el rey, poniéndose de pie. Mi señora Delacour, no presuma de que puede hablar fuera de lugar solo porque esta casa la recibe con tanta amabilidad, espetó el rey Jorge al sentarse, mientras la reina acariciaba las manos temblorosas de su esposo. No se estrese, Majestad, dijo un William Pitt muy tranquilo. Estoy seguro de que Lady Fleur no pretendía hacerme daño. Harry calmó a una Fleur muy impulsiva antes de hablar. No tenemos voz ni voto en esto, tío. Juré casarme con una dama que me conquistara el corazón, y aún así me niegas esto con mi Lady Delacour. Debes entrar en razón, Harrison, empezó el rey Jorge mientras intentaba calmarse. Debemos aprender de los errores de los troyanos cuando albergaron a la bella Helena de Esparta. Harry se giró hacia los otros lores que observaban en silencio el debate entre sobrino y tío. ¿Y ustedes, lores y damas? ¿Qué dicen sobre este asunto? Como su majestad ha señalado, debemos aprender del error de los troyanos al albergar a Helena de Esparta. Apoyamos a su majestad en este asunto, anunció Lord Williamson con rostro sereno, compadecido por el joven lord. Bien, entonces dame un respiro con mi señora por un día antes de enviarla de vuelta, argumentó un Harry desesperado. El Lord Speaker, tras recibir un gesto de asentimiento del rey, se giró hacia Harry y dijo: muy bien. Un día de respiro antes de que sea devuelta a los franceses. Eso es todo lo que pido, asintió Harry antes de salir de la habitación con Fleur a cuestas. Potter Manor. Fleur lloró en el hombro de Harry mientras se le daba una palmadita en la espalda, susurrándole palabras de consuelo. No te preocupes, mi Fleur. Encontraré la manera, dijo Harry mientras la besaba en la mejilla. Fleur sonrió suavemente antes de secarse las lágrimas. Quieren enviarme de regreso. Son tan ciegos que no ven nuestro amor. Harry simplemente la silenció antes de cepillar su hermoso cabello dorado.
Deberíamos hacer que este día valga la pena. Es nuestro último día juntos, oficialmente. Fleur sollozó una vez más y apartó las manos de Harry de su cabello para llevárselas a las suyas. Siempre le gustaba que Harry le tomara las manos. Se sentía bien y siempre se sentía satisfecha cuando se tocaban. Y, sin embargo, este era el último día que estarían juntos. No sabía cómo sobreviviría después de hoy. Harry, que ya sabía lo que Fleur estaba pensando, atrajo su rostro hacia el suyo y susurró: el amor siempre tiene su camino, mi Flor. No pienses que este es el final. Sería así, exclamó Fleur mientras besaba los labios de Harry. Podríamos escapar, solos tú y yo, juntos. Podríamos recorrer los vastos océanos y ver las maravillas de la India. Podríamos escalar las imponentes montañas de África. Harry la miró a los brillantes ojos azules en los que siempre se pierde antes de responder: eso no podemos hacerlo. Debemos pensar en la gente que moriría si estallara la guerra. Fleur lo sabía y, sin embargo, no podía comprenderlo. Esta era su felicidad, su primer amor, y estos malditos ingleses se la estaban arrebatando. Pero no temas, dijo Harry mientras miraba al cielo. Encontraré la manera. Cuídate, susurró Fleur mientras se acurrucaba en el cuello de Harry. Nunca podría vivir sin él. Y yo a ti, respondió Harry. Ambos callaron y se quedaron allí, bajo el hermoso palo de rosa, que rara vez se veía en suelo inglés. Este árbol en particular prosperaba en la mansión Potter desde la época de su abuelo, y sin embargo, nadie podía explicar su existencia antinatural. Muelles. La flota francesa, compuesta únicamente por 10 barcos, se preparaba para zarpar nuevamente hacia su patria. Fleur miró a Harry antes de decir una última vez: por todo lo que vale, eres mi primer y último amor, mi Harry. Y tú eres mi primer y último sueño, mi Fleur, respondió Harry antes de abrazarla, que ella recibió y correspondió con gran dulzura. Sabían que no podían besarse allí. La gente reunida seguramente armaría chismorreos si los veían haciendo algo inapropiado para su condición de señor y señora, ya que su contrato de compromiso estaba literalmente quemado. Estaban frustrados, pero debían arreglárselas por ahora. Espérame, mi Fleur, suplicó Harry. Fleur lo miró a los ojos por última vez y respondió: por siempre y para siempre. Entonces dio la vuelta y subió a la embarcación. No se volvió hacia Harry, temiendo que sus emociones la dominaran y corriera hacia sus tiernos y amorosos brazos. Ella miró hacia el cónsul antes de decir con voz entrecortada: zarpa. El cónsul asintió antes de indicar a la compañía que se moviera. Fleur se limitó a mirar fijamente mientras el barco comenzaba a moverse. Lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos, pero se armó de valor. No era el momento adecuado para derramar lágrimas. Algún día lo volvería a ver. El propio Harry casi podría romper una roca con la agresividad contenida que albergaba, pero sabía que debía esperar el momento oportuno. No en vano era un estratega famoso, y este era el momento de pensar cada detalle con detenimiento. Miró hacia el palacio real antes de fruncir el ceño una vez más. No lo toleraría y se condenaría antes de dejar pasar este asunto. Capítulo 8. La batalla de Chesapeake. Cámara de los Lores. Lord Williamson miró al joven, que ahora era solo un cascarón de lo que había sido. Desde el regreso de Lady Delacour a Francia, Lord Potter se había recluido cada vez más en su propio mundo, y, para colmo, Francia le declaró la guerra al descubrir las relaciones ilícitas de Lady Delacour con Lord Potter. Contactaron con algunos después de descubrir que la inocencia de Lady Delacour ya no estaba intacta y culparon al joven Lord Potter de desflorar a su doncella. Esto les abrió un nuevo frente con pocos soldados disponibles. Sin embargo, los franceses utilizan a los estadounidenses como chivo expiatorio y enviaron tropas para ayudarlos, en lugar de atacar directamente a Gran Bretaña. Williamson suspiró al recordar su discusión anterior con su rey sobre cómo debían ayudar al joven duque. Escena retrospectiva. Lord Williamson hizo una reverencia al ver a su rey entrar en la sala del trono. Había sido convocado allí 2 horas antes de la reunión de la Cámara de los Lores y aún no estaba seguro del motivo. El propio rey se sentó y suspiró ruidosamente antes de decir: levántese, Lord Williamson. Gracias, Su Majestad,
respondió Williamson mientras se levantaba de su posición. El rey miró al estoico Lord Williamson antes de continuar. Estoy seguro de que se pregunta por qué lo convocaron aquí. Williamson se limitó a asentir, lo que impulsó al rey a continuar. Estoy aquí para discutir la ayuda que pretendemos enviar a Lord Cornwallis. ¿Lo han bloqueado, no?, preguntó Lord Williamson, preocupado. El rey asintió antes de señalar el mapa colocado en el centro de la habitación. Como puedes ver, planeamos enviar barcos para intentar ayudar al señor enfermo. Lord Williamson comenzó a caminar alrededor del enorme mapa antes de preguntar: ¿debemos enfrentarnos a un barco francés, Majestad? Sí, respondió secamente el rey. Después de mirar el mapa durante unos minutos más, Lord Williamson miró al rey antes de preguntar tentativamente: ¿quieres enviar a tu sobrino? El rey Jorge miró el mapa antes de responder: sí. Demostró ser un gran estratega y espero que ver a los franceses matando a nuestros hombres haya disminuido su añoranza por esa duquesa francesa. Pero, Su Majestad, usted sabe de su amor por Lady Delacour. No pronuncies ese nombre bajo este palacio. Ella es la causa de nuestras derrotas. Si no fuera por ella, los franceses nunca habrían ayudado a los estadounidenses y no estaríamos perdiendo, gritó un rey muy enojado. Lord Williamson retrocedió antes de responder: señor, los franceses se habrían aliado con ellos incluso si Lord Potter no le hubiera robado la inocencia a Lady Delacour. No podemos culparla ni a ella ni a él por este desastre. Sin embargo, comenzó el rey, debo castigar a mi sobrino por sus acciones, y qué mejor manera de hacerlo que enviarlo una vez más al campo de batalla y sufrir las consecuencias que ha causado en su propio país. Si así lo deseas, respondió un triste Lord Williamson antes de retirarse de la habitación. Fin del flashback. Debemos enviar ayuda urgente al general Cornwallis o corremos el riesgo de perder esta guerra, gritó Lord Howe, muy frustrado. Lord Bones se levantó de sus cavilaciones y respondió: ¿se trata de su hijo, Lord Howe? Mi hijo, está ocupado con su censura. No arrastres a mi hijo a esto, Lord Bones, espetó Lord Howe mientras sus propios amigos lo retenían. Orden, gritó Lord Williamson mientras golpeaba con fuerza el martillo. Miró hacia Lord Bones antes de decir: el rey ya ha planeado una unidad para ayudar al enfermo Lord Cornwallis. Los murmullos comenzaron una vez más antes de que Lord Black hablara. ¿Quién lidera esta carga? Todos miraron fijamente al Lord Portavoz antes de que respondiera: el rey ha planeado que Lord Potter lidere esta carga. Debido a su experiencia en la campaña estadounidense, es el mejor hombre para enviar. Me niego, gritó Harry mientras se levantaba de su asiento. Los gritos volvieron a estallar, con gritos de tonto y traidor, que se oían sin control. Harry se quedó allí, mirando fijamente al Lord Portavoz. Lord Williamson suspiró antes de golpear el mazo y gritar: orden, orden. Todos se acomodaron mientras él le hizo un gesto a Lord Potter para que tomara la palabra. Harry se paró en el medio antes de hablar: no estoy en condiciones de dirigir tropas en la batalla. Como todos pueden ver, estoy enfermo. Estoy enfermo por culpa de esa prostituta francesa, gritó un miembro. Harry ignoró esto e hizo un gesto hacia los señores y damas presentes: tenemos muchos generales para luchar, ¿por qué enviar a un joven duque? Lord Williamson vio este movimiento y respondió: el rey ya ha previsto su declinación y por eso lo nombró únicamente contraalmirante de Sir Francis Samuel Drake. Harry suspiró ante esto antes de responder: mi estimado tío ya tenía planeado esto desde el principio, ¿verdad? Lord Williamson asintió sin responder. Sabía cómo se sentía el joven y discrepaba rotundamente de esta decisión. Pero eran órdenes del rey y no podía hacer nada al respecto. Muy bien, respondió Harry antes de salir de la habitación. Aún se oían gritos de desacuerdo en la Cámara de los Lores, pero a Harry no le importaba. Haría lo que su tío quería que hiciera por ahora. Por ahora. Potter Manor se puso su uniforme militar antes de tomar algunos papeles para escribir. Harry se sentó en su oficina antes de garabatear algunos mensajes, luego los enrolló y los pegó en su lechuza que estaba posada afuera de su ventana. Lleva esto a Francia, al conde de Toulouse. A Draco Malfoy, le susurró Harry a su fiel lechuza blanca como la nieve antes de dejarla volar.
Mientras observaba a su búho alejarse volando, comenzó a caminar hacia la dirección de la puerta antes de que la Red Flu comenzara a arrojar llamas y una mujer con cabello rubio saliera de la chimenea. La mujer rubia, que era unos centímetros más baja que Harry, miró al duque y corrió hacia él, abrazándolo por detrás y diciendo: Lord Potter, no vaya a la guerra, me temo que está en grave peligro. Harry miró a la mujer que estaba envuelta alrededor de su cintura y le dio unas palmaditas en la cabeza. No se preocupe, Lady Lovegood. Estoy seguro de que soy capaz de protegerme. Lady Lovegood, que más bien parecía una elfa rebosante de belleza, intentó usar sus ojos de cachorrito y suplicó: por favor, mi señor, quédese conmigo. No arriesgue su vida y déjeme sola. Harry apartó a Lady Lovegood de su cintura y respondió con seriedad: no te apegues a mí, mi señora. Sabes que nunca podré corresponder a tu amor. Será mejor que encuentres un hombre digno de tu amor. Luna lloró en los brazos de Harry. No, tú eres para mí y yo para ti. Suspirando, Harry tomó su rostro hacia el suyo y susurró: no puedo amarte, mi señora. Alguien ya me ha robado el corazón y todavía está con ella hasta el día de hoy. Pero me robaste el mío, suplicó Luna mientras apretaba su agarre sobre Harry. Harry se puso de pie antes de alejarse de su figura llorando: entonces te lo devuelvo, mi señora. No soy digno de tu amor. Luna sollozaba en su casa y observaba a Harry salir por la puerta, subiéndose a un carruaje que lo esperaba. Nunca podría dejar de amar al duque que la salvó de la miseria cuando murió su madre. Lo esperaría hasta que estuviera listo, pues ahora debía seguir viviendo. HMS terrible. Harry contempló la vasta extensión del mar. Nunca se le había ocurrido cruzar los océanos solo por placer, siempre había sido por la guerra. Era un pensamiento triste, pero aún así, alimentaba su determinación de alcanzar algún día la paz que anhelaba. Mientras rememoraba, no se dio cuenta de que uno de sus caballeros se había adelantado y se había parado a su lado. El caballero, Sir Weasley, miraba con curiosidad a su duque antes de preguntar: ¿qué le preocupa, mi señor? Harry miró hacia sus caballeros antes de responder: siento que algo va a salir mal. Sir Weasley se rió de esto antes de responder: no se preocupe, mi señor. Hay una razón por la que estoy aquí, y es para protegerlo de cualquier peligro que pueda pasar. En efecto, respondió Harry mientras seguía mirando la vasta extensión. Durante un minuto, más o menos, pudo ver siluetas de barcos en el horizonte y entrecerró los ojos con más fuerza para intentar discernir qué tipo de barco eran. Tomó su telescopio antes de colocárselo en el ojo. «Francés, francés, a sus puestos», gritó Harry al ver el estandarte del conde de Gras en el mástil de los barcos. Sir Weasley miró con gravedad antes de agarrar su mosquete y decir: ¿cómo pudieron los franceses reunir ese tipo de fuerza en tan poco tiempo? Cuando deliberamos en la Cámara, concluimos que ya planeaban ayudar a los estadounidenses, respondió Harry mientras dirigía a algunos de sus hombres a sus puestos y transmitía el mensaje a los demás barcos de la misma flota de retaguardia en la que él se encontraba. En cierto modo, todo estaba planeado de antemano, continuó Harry. Antes de que Sir Weasley pudiera responder, otro disparo de la flota del centro resonó que inició oficialmente la movilización de todos los barcos. Weasley observó cómo los estandartes eran izados en los altos mástiles. Mirando a su alrededor, vio cómo cargaban las armas y a los soldados cargando sus mosquetes. Otra masacre. ¿Cuándo terminará esto?, se preguntó Harry. Señor Weasley, prepare a los hombres para un ataque inminente. Seguramente me guardarán rencor y, como mi estandarte ya está a la vista, nos atacarán primero. De acuerdo, mi señor. Debemos estar preparados, respondió Sir Weasley mientras se dirigía a la compañía asignada a su señor y les ordenaba que estuvieran listos para el abordaje del enemigo y el bombardeo de la flota francesa. Harry tomó su telescopio una vez más y suspiró levemente. Así comienza. 5 horas después la batalla seguía en su apogeo cuando Harry abatió a otro hombre con su estoque. Miró hacia su barco, que había sido abordado de inmediato, y suspiró al ver los cuerpos esparcidos por la cubierta. «Sigue luchando», gritó Harry a sus fuerzas restantes. Sus hombres gritaron en señal de acuerdo y reanudaron una vez más su combate cuerpo a cuerpo.
Arriesgándose y mirando hacia las otras naves de la flota, pudo ver que el centro también estaba sufriendo daños mientras que la van no había sido tocada. Se maldijo a sí mismo cuando casi le alcanza una bala perdida al girar. Mirando hacia el barco enemigo, saltó hacia uno de los tablones y lo aplastó con la bota. «Destruyan los tablones. Tenemos que impedir que aborden», ordenó Harry justo cuando estaba destruyendo el segundo de los 10 tablones que conectaban su barco con el August, el barco francés. Inmediatamente, sus hombres comenzaron a romper los tablones y después de unos minutos, los dos barcos se separaron una vez más. Harry suspiró aliviado y miró hacia el barco, Princese, que llegaba y los cubría del ataque. «Mi señor, el barco del capitán Charles Nachul nos cubre para la retirada», anunció Sir Weasley mientras reunía a las fuerzas restantes y las alineaba para que fueran más efectivas si eran abordadas una vez más. Harry se arriesgó a sonreír y respondió, «Buena suerte para nosotros entonces». Sir Weasley estaba a punto de responder, pero cuando vio que la princesa se alejaba, gritó rápidamente, «La princesa se está alejando. Cúbrase». De hecho, cuando el princesa se alejó, una lluvia de balas de cañón impactó al terrible y destruyó su mástil y creó agujeros en la cubierta. Harry, él mismo, empezó a serpentear por el barco para llegar al timón. Necesitaba apartar el barco antes de que se hundieran. Sabía que había vidas en juego y que lo atraparían muerto antes de que no hiciera nada. Al llegar al timón, lo giró bruscamente a la derecha para exponer la parte trasera del August, salvando así la vida de la mayoría de sus hombres. Y, sin embargo, nunca pensó en la suya cuando una bala de cañón impactó en el timón y Harry salió volando del barco. Sir Weasley, al ver el acontecimiento, gritó, «Mi señor, mi señor». Estaba a punto de saltar hacia el lugar donde su señor había sido alcanzado, pero sus compañeros lo apartaron del ataque de los cañones. Uno de sus soldados le dijo en voz baja, «Nos encargamos de ello, señor». Salió volando del barco. Jamás habría sobrevivido a eso. Sir Weasley, sin creer lo que había sucedido, aún forcejeó y logró zafarse del agarre de sus compañeros y agarró un cañón y apuntó hacia el mástil del August. Cegado por la rabia, rápidamente encendió la mecha antes de gritar, «Sucio francés, muere». El cañón explotó y se dirigió hacia el mástil, pero debido a las olas rompiendo y el viento aullando con furia, la bala no alcanzó el mástil y, en su lugar, golpeó a los mosqueteros que estaban alineados en las barandillas del barco. Se oyeron vítores en el terrible al ver volar un trozo del August, pero se interrumpieron cuando el viento cambió repentinamente en su contra. Los británicos sabían que estaban en una mala posición, pero se alegraron una vez más al ver que la flota francesa se alejaba. Los vítores comenzaron cuando el cielo de la tarde brilló y se reflejó hermosamente en la bahía. Sir Weasley miró a su alrededor mientras los hombres a bordo del terrible bailaban, celebraban y gruñían de frustración. Había fracasado en proteger a su señor y ahora estaba muerto. ¿Qué les diría a sus compañeros caballeros? ¿Qué les diría a la Cámara de los Lores? ¿Qué le diría al rey? Tropezó con una de las barandillas y vomitó su almuerzo antes de tomar su mosquete y disparar 21 tiros sucesivos antes de caer inconsciente. Su visión se estaba desvaneciendo por la fatiga, pero aún podía oír los ruidos de fondo. Intentó subir a gatas, pero en lugar de eso, se cayó. En ese momento, la gente vio su dificultad y trató de ayudarlo. La gente comenzó a llevarlo hacia una de las cabañas, pero antes de que pudieran acostarlo, le susurró, «He fallado». Descripción general de los personajes principales: Lord Harrison Evans Potter, Duque de Clarence, Lady Fleur de Lecourt, heredera del Ducado de Bretaña, Lord Draco Malfoy, Conde de Toulouse, casado con la Duquesa de Valentinois, Maestro Neville Longbottom, confidente y mano derecha de Lord Harrison Potter, Rey Jorge III, Rey de Inglaterra, esposo de la Reina Carlota, Rey Luis XVI, Rey de Francia, esposo de la Reina María. Sir Weasley, caballero bajo el mando de Lord Potter, Lady Longbottom, madre de Neville, Lord Black, Lord Bones, señores de sangre mágica en la Cámara de los Lores, William Pitt, primer ministro de Inglaterra, Lord Howe, Lord Williamson, lores de sangre no mágica en la Cámara de los Lores, Lady Hermione Granger,
primogénita mágica de la casa Granger, la estatua del secreto, todavía vigente pero muy ligera en términos de uso mágico frente a Muggles. Capítulo 9. El hombre encapuchado. Ducado de Bretaña. Se observó a un hombre encapuchado mientras su figura pasaba de una sombra a otra. Han pasado 2 semanas desde la batalla de Chesapeake y los franceses siguen celebrando su victoria contra los ingleses. La fiesta no paró, con la gente dando tambos frente a los bares y los niños corriendo por el patio del pueblo. El hombre encapuchado se abrió paso entre la multitud y se detuvo afuera de un pub local llamado Fleur de Lis. Al ver acercarse al hombre encapuchado, el guardia que estaba junto a la entrada hizo un movimiento para detener a esa figura desconocida y preguntó ¿quién anda ahí? El hombre encapuchado sonrió con sorna, aunque no se notó debido a su capucha. Antes de responder, François, ¿ya te olvidaste de mí? Francois, el portero, rápidamente puso una mano sobre los hombros de este hombre antes de responder, no te reconocí ni por un segundo. Pensé que tus asuntos aquí habían terminado. El encapuchado meneó la cabeza, aparentemente no. ¿Quién es esta vez? Preguntó François mientras golpeaba a alguien que se colaba en el bar. El hombre revolvió los bolsillos, intentando meter la mano, antes de sacar una carta sellada. François la tomó y examinó el sello antes de silbar. ¿Qué hiciste esta vez? El hombre encapuchado simplemente se rió antes de responder. Nada ilegal si eso es lo que estás pensando. Pero este es el sello de... El hombre encapuchado interrumpió a Francois mientras hacía un gesto hacia unos hombres que estaban escuchando. Aquí no, amigo mío, susurró el encapuchado mientras le arrebataba la carta al portero y la doblaba con cuidado antes de volver a guardarla en sus bolsillos. Francois solo pudo sentir antes de abrir la puerta del pub y decir, disfruta tu estancia entonces. El encapuchado asintió antes de sacar 12 monedas de oro y meterlas discretamente en los bolsillos del portero. Este solo saludó antes de cerrar la puerta tras el encapuchado. Fleur de Lis. El hombre encapuchado se quedó frente a la puerta por un segundo, escaneando la habitación, antes de caminar hacia una de las cabinas sin uso. Al sentarse, inmediatamente se le acercó la camarera y le preguntó qué desea para empezar. La camarera le guiñó un ojo. Al observarla, vio que llevaba su uniforme de falda corta, que se parecía mucho a las camareras de Irlanda del Norte. Sacudió la cabeza con esos pensamientos antes de responder, ¿tienes una botella de Chardonnay? Sí. Tenemos una caja que nos trajeron la semana pasada, respondió una camarera muy ansiosa antes de continuar, una botella de solo un vaso. El encapuchado se rascó la barbilla antes de responder lentamente, ¿qué tal una botella? Trae 2 vasos también. Espero compañía. 3 bien. ¿Eso es todo por ahora? Preguntó la camarera. El encapuchado asintió, despidiendo a la camarera. En menos de 5 minutos, la camarera regresó con la botella y 2 vasos. Él solo negó con la cabeza cuando la camarera, una vez más, intentó coquetear con él. En ese momento, sus reflexiones se interrumpieron cuando un hombre se sentó frente a él y le dijo, Lord Potter, es un detalle que se ponga en contacto conmigo. Pero, ¿por qué precisamente en un bar? Harry se quitó la capucha para revelar su cabello negro despeinado y sus brillantes ojos verdes. Metió la mano en sus bolsillos antes de entregarle una carta al hombre que tenía delante y decir, necesito que alguien le entregue esto a Lady Fleur. Con discreción, por supuesto. El hombre tomó la carta antes de responder, sabes que arriesgo mi vida solo por estar aquí y hablar con un inglés. Un noble, nada menos. Harry rió a carcajadas antes de responder, ambos sabemos que es usted mucho más astuto que yo, Lord Malfoy. Estoy seguro de que dejó una copia de sí mismo para que otros la vieran y, por lo tanto, no puedo probar que estuvo aquí aunque lo vean. Muy cierto, Lord Potter, respondió un presumido Lord Malfoy. Se hizo un silencio tenso que pasó rápidamente. Harry sabía que no estaban de acuerdo, pero con Fleur, al menos tenían algo en común. ¿Cómo va tu matrimonio con Lady Valentinois?, preguntó Harry con mucha curiosidad. Draco sonrió por una vez antes de responder, va de maravilla. Estamos esperando a nuestro primogénito pronto. Aunque hay problemas en la corte francesa y entre la nobleza que han aumentado la tensión. ¿Napoleón?, preguntó un cansado Harry.
En efecto, respondió Draco mientras tomaba un sorbo de Chardonnay. Todavía mantiene al rey bajo su maldición imperiosa. ¿Tienen mucho poder en vuestra corte? Draco suspiró antes de responder en voz baja. El rey lo convocó el día anterior y le otorgó un puesto importante en el ejército. Muchos lo cuestionan, pero el control de su imperio sobre el rey es fuerte y es una simple marioneta para él. Eso mismo temía, respondió Harry. Otro silencio inundó la conversación. Draco estaba absorto en sus pensamientos mientras Harry bebía otra copa de Chardonnay. Esta vez, fue Draco quien rompió el silencio. ¿Cuándo planeas verla? En cuanto pueda, respondió Harry mientras se servía otra copa de vino. Draco lo miró a los ojos antes de preguntar una vez más, ¿por qué no ahora? Llevas 2 semanas escondido. Ella recibió la noticia de tu muerte y ha entrado en depresión y aún así no haces nada para calmarla. No tengo elección, espetó Harry apretando los puños. Debo hacer lo que me propongo antes de ir con ella. ¿Acaso no te importa tu país? Sí, Lord Potter, espetó Draco. Pero si es tan importante, al menos debería verla pronto. Lo sé, Draco, lo sé, respondió Harry mientras se rascaba la cabeza. Simplemente no sé cómo pasar la seguridad y entrar en su mansión. Draco lo miró brevemente antes de preguntar, ¿la amas? ¿Acaso necesitas preguntar eso? Preguntó Harry, muy irritado. Estoy traicionando a mi país solo para estar con ella y aún así me haces esa pregunta. Draco sonrió antes de responder, solo tenía que estar seguro. Después de beber las últimas gotas de vino, Draco se levantó y le hizo un gesto a Harry para que lo siguiera. Al salir del pub, Harry le hizo un gesto de agradecimiento a Francois, quien se limitó a sentir, antes de seguir a Lord Malfoy hacia un callejón. Al llegar a su destino, Malfoy señaló el carruaje antes de decir, los llevaré con ella esta noche. Podremos burlar la seguridad y verla directamente si usamos el carruaje de mi familia. Simboliza mi estatus y nadie cuestionará al duque de Valentinois. Genial, exclamó Harry mientras pasaba la mano por los intrincados dibujos de las puertas del carruaje. Sube, tenemos que ver a una duquesa. Harry sonrió antes de responder, te debo una, Malfoy. Cámara de los Lores. El fallecimiento de Lord Potter ha sido una experiencia muy dolorosa para esta cámara. Les pido a todos que se pongan de pie y rindan homenaje al joven Lord que arriesgó su vida por este país. Anunció un Lord Presidente muy serio. Todos los Lords y Lades se pusieron de pie y oraron por la pérdida de un Lord muy prometedor. Todos en la cámara vestían de negro, algo inusual y solo ocurría cuando fallecía alguien de su estatus. Después de unos minutos, todos se sentaron y la sesión comenzó nuevamente. ¿Quién ocupará el puesto de Lord Potter?, preguntó Lord Bones, aunque con tristeza. Lord Bones conocía la importancia de Lord Potter y se divertía mucho mientras debatían. El joven tenía una mente brillante, y fue una gran pérdida para su casa en tiempos de guerra. El heredero de Longbottom ocuparía su lugar mientras se ajustan sus cuentas, respondió Lord Williamson. Lord Black se levantó y preguntó, golpeando su bastón, ¿qué hay del anillo Potter? Ya debería haber elegido al próximo Lord. Lord Howe negó con la cabeza antes de responder, su anillo no elegiría al heredero. Eso solo ocurre cuando no hay heredero o si el actual Lord está vivo. Lord Bones levantó la vista y preguntó, ¿sería posible que Lord Potter siguiera vivo? Nadie lo vio morir y su cuerpo no ha sido recuperado. Los murmullos comenzaron mientras todos empezaban a hablar de la posibilidad de que el joven Lord Potter todavía estuviera vivo. De hecho, nunca podemos descartar que haya sobrevivido. Quizás fue arrastrado hasta las islas, preguntó Lord Granger. Lord Williamson suspiró, hemos enviado gente a revisar esas islas cercanas al lugar de la batalla. Lord Granger se puso de pie una vez más y preguntó, ¿por qué no hacemos otro barrido? ¿No perjudicaría la guerra si enviáramos algunos barcos mercantes a inspeccionar la zona una vez más? Lord Granger, no podíamos arriesgar más barcos. Nuestra pérdida en Chesapeake ha mermado nuestras reservas de barcos. Ya hemos enviado mensajes indicando que todos los barcos mercantes deben estar armados y listos para la batalla, respondió Lord Williamson. Lord Granger simplemente se desplomó en su asiento, sabiendo que no podría cumplir la promesa que le había hecho a su hija. ¿Cómo se lleva el rey con esta noticia?
preguntó Lord Howe con curiosidad. Lord Williamson se desplomó visiblemente antes de responder, ha vuelto a caer en su estado delirante y se ha vuelto más volátil desde la noticia de la muerte de su sobrino. ¿Se culpa a sí mismo?, preguntó Lord Black con rostro neutral. Su Majestad la Reina Carlota ha informado que se culpa de su muerte y del destierro de Lady Fleur en lugar de retenerla en Inglaterra, respondió Lord Williamson. Lord Black asintió antes de preguntar una vez más, ¿qué hay de nuestros revolucionarios estadounidenses? Nos rendimos ya que Lord Cornwallis se entregó. Todos guardaron silencio al escuchar esta información. Era una noticia realmente grave, ya que se suponía que los barcos en la batalla de Chesapeake reforzarían a los hombres de Lord Cornwallis. Su derrota significaba que Lord Cornwallis y sus hombres tendrían que rendirse o morir en tierra extranjera. Antes de que alguien pudiera decir nada, un mensajero llegó a las puertas e hizo una reverencia a los lores, diciendo, «Mis lores y damas, el Lord Potter ha sido visto en el Ducado de Bretaña». Esta declaración conmocionó a todos. El silencio reinó en la sala antes de que Lord Williamson se levantara y preguntara, ¿qué dijeron nuestros espías? El mensajero se removió nervioso antes de responder, los espías informan que Lord Potter nos espía contra un nuevo enemigo que se alza en Francia. Un general llamado Napoleón Bonaparte está colaborando con otros lores franceses contra esta nueva amenaza. La mayoría de los presentes suspiraron aliviados de que Lord Potter estuviera vivo antes de que Lord Granger se levantara entre sus compañeros y preguntara, ¿cómo pudimos obtener esta información? Lord Malfoy envió un mensaje y prueba de ello. Busca refugio para su esposa e hijo en caso de que la situación se agrave y no puedan detener a este Napoleón, respondió el mensajero. Lord Williamson hizo un gesto hacia las puertas y dijo, muy bien, pueden retirarse. Después de que el mensajero se fue y los señores estuvieron todos instalados una vez más, Lord Howe habló, con esta nueva información, debemos decidir si ayudaremos a Lord Potter o no. En efecto, respondió un Lord Williamson muy ansioso. Un voto entonces. Un voto si ayudamos a Lord Potter y si damos refugio a Lord y Lady Malfoy. En ese mismo momento, los votos fueron emitidos con una mayoría a favor de un tal Lord Potter y Lord Malfoy. Mansión de Lecor. El carruaje pasó por las puertas sin ninguna sospecha. Todos, tanto en la mansión como fuera de ella, conocían los estrechos vínculos que unían a las familias de Lecor y Valentino. No fue ninguna sorpresa que un miembro de los Valentino visitara a Lady de Lecor. Harry se removía inquieto mientras intentaba arreglarse el abrigo y la corbata. Le habían dado ropa nueva para esta reunión y aún se sentía muy incómodo con la tela. Pero no podía quejarse, visitaba a su amada con la ayuda de un amigo que lo arriesgaba todo por él. Incluso si la ropa que Draco le había comprado no le gustaba, se las arreglaría. Al llegar a las puertas dobles, Harry saltó rápidamente del carruaje y se dirigió al pasillo, donde lo recibió una solterona que le dijo que Lady Delacour lo vería dentro de su biblioteca. Harry obedeció y fue conducido a la biblioteca, ubicada en el lado norte de la mansión. Draco se había negado a asistir a esta reunión y se dirigía a su mansión, prometiendo ir a buscar a Harry cuando lo llamara. Biblioteca. Harry miró los libros en los estantes y quedó impresionado con las condiciones en las que se encontraban. Antes de que pudiera avanzar más en su investigación de los libros, fue detenido por una voz que no había oído y que había anhelado durante tanto tiempo. «Hola, ¿quién ha venido de parte de los Valentinios a verme?», preguntó con una voz suave y hermosa. Harry sonrió antes de caminar hacia la mujer que había dejado caer al suelo el vaso que sostenía. «Mi Fleur, cumplo mi promesa», dijo Harry, extasiado, sonriendo al ver a su amada una vez más. Fleur no pudo contener su alegría y corrió hacia Harry, quien la hizo girar entre risas. Luego la besó apasionadamente antes de bajarla y preguntarle, «¿Cómo estás, mi Fleur?». Fleur cerró los ojos antes de responder, «Me siento mejor desde que te dejé, mi Harry». «¿Cómo pudiste venir aquí?». «Es una larga historia, mi Flor», respondió Harry mientras cargaba a Fleur al estilo nupcial y caminaba hacia uno de los sofás. «¿De verdad quieres que te aburra con esto?». «Por ahora, solo abrázame», respondió Fleur, que aún tenía los ojos cerrados. Harry obedeció y le susurró al oído, «Nunca te dejaré ir, mi Fleur. Eres mi corazón,
mi primer y último amor. Flair abrió el ojo y miró el par de ojos esmeralda antes de responder con cariño, y yo a ti, mi Harry, y yo a ti. Harry volvió a capturar sus labios, sin importarle el mañana. Sabía que desde ese día lucharía por ella y nunca la dejaría ir. Dios no permitiera que nadie se interpusiera en su camino. Descripción general de los personajes principales: Lord Harrison Evans Potter, Duque de Clarence, Lady Fleur Delacour, heredera del Ducado de Bretaña, Lord Draco Malfoy, Conde de Toulouse, casado con la Duquesa de Valentinois, Maestro Neville Longbottom, confidente y mano derecha de Lord Harrison Potter, Rey Jorge III, Rey de Inglaterra, esposo de la Reina Carlota, Rey Luis XVI, Rey de Francia, esposo de la Reina María, Sir Weasley, caballero bajo el mando de Lord Potter, Lady Longbottom, madre de Neville, Lord Black, Lord Bones, señores de sangre mágica en la Cámara de los Lores, William Pitt, primer ministro de Inglaterra, Lord Howe, Lord Williamson, lores de sangre no mágica en la Cámara de los Lores, Lady Hermione Granger, primogénita mágica de la casa Granger, la Estatua del Secreto, todavía vigente pero muy ligera en términos de uso mágico frente a Muggles.